Increíble, gracias. Y quiero rápidamente entrar al tema en este día. Y por favor, abran su Biblia en el libro de Lucas. Ay, Jesús, esto se atoró. Video, póngale pausa tantito. Ya me puse nervioso. Ok, pero. Jesús, espérenme. No pasa nada. La cosa es calmada. Que no cunde el pánico, como decía el Chapulín Colorado. Pensé que se iban a reír. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Vamos a leer la Biblia el día de hoy. Dice la Biblia: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Y los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive y que da vida. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Y por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. Y a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá, y las cosas que permitas, también Dios las permitirá. La versión Reina Valera en el mismo pasaje dice de la siguiente manera: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. La Biblia nos habla de 3, quizá 4 llaves a lo largo de la Biblia. Número 1 está la llave del Hades, una llave que según el libro de Apocalipsis tiene el poder de abrir y de desatar maldición sobre la tierra, traer dolor, traer sufrimiento. Otra de las llaves es la llave del conocimiento. Es una llave que trae sabiduría bíblica, sabiduría de parte de Dios. Lo encontramos en la Biblia cuando Jesús le reclama a los maestros de la ley porque no han permitido que el pueblo de Dios conozca a Dios. También la Biblia nos habla de la llave de David, una llave que traería continuidad al liderazgo. Su reino no tendría fin. Esa llave se cumpliría en Cristo Jesús. Y encontramos esta llave, la llave del reino de los cielos, una señal de autoridad, una figura de dignidad con una gran responsabilidad. Lo que tú permitas desde el cielo será permitido, y lo que tú prohíbas desde el cielo será prohibido. Cuando yo leo las historias de la Biblia, los diferentes personajes que aparecen en la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, yo me doy cuenta que todos ellos eran personas respetadas, eran personas valiosas que aportaban soluciones a la sociedad en la que vivía. Eran personas con poder económico. Muchos de ellos eran temidos como eran respetados. Personas con increíble conocimiento desde el principio en el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Hombres como Abraham que despertaban la envidia de los filisteos. Hombres como David que despertaban el temor de los pueblos vecinos. Nadie se metía con ellos. Eran personas que amaban a Dios, que confiaban en Dios, y que Dios las había levantado como luz, las había hecho como la sal de la tierra. Y todo comienza con una pregunta: ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Esa es probablemente la pregunta más importante de toda tu vida, tu existencia. La filosofía con la cual vivas en este mundo, el éxito o el fracaso dependerá de la respuesta a esa pregunta. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Es una historia que se contó? ¿Es una leyenda que se contó hace mucho tiempo? ¿Es solo un iluminado? ¿Es solo un maestro que daba buenas enseñanzas? Pero cuando tú sabes que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios enviado al mundo para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, cuando tú sabes que Él es el camino que te lleva al Padre, suceden 3 cosas poderosas. Número 1, eres bendecido como Pedro. Bendito eres. Hay una bendición sobre de tu vida, un impacto espiritual que tiene el poder de transformar tu vida natural. Número 2, eres transformado. Dice la Biblia que Jesús le cambió el nombre: ahora serás. Y necesitamos ser transformados por el tercer elemento: se te da autoridad, se te da dignidad, se te pone en una posición de bendición, de cabeza y no de cola. Por eso necesitamos ser transformados.
Porque si bien Dios nos recibe tal y como somos, son tan grandes sus planes para nosotros que si no nos cambia, sus planes nos revientan. Si no transforma nuestras vidas, no podemos soportar la grandeza de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que hoy tengo algo para ti. Eres bendecido. Alguien diga amén. Te lo voy a decir otra vez. Eres bendecido. Tú que sabes quién es Jesús, que le has entregado tu vida, eres bendecido. Alguien dígalo conmigo, por favor. Soy bendecido. Si lo crees, dale un aplauso a Dios, pero dáselo a Dios bien fuerte. Somos bendecidos. Te voy a decir 3 características que encuentro en todas las historias en la Biblia. En todos los personajes de la Biblia encuentro 3 características. Número 1, eran protagonistas de la historia y no solo espectadores de la historia. Es decir, ellos no solamente veían que las cosas sucedieran, sino ellos provocaban las cosas que sucedían en sus vidas. La historia cambiaba por ellos, las circunstancias cambiaban por ellos. Ellos decidieron hacer a un lado el anonimato y la tranquilidad de una vida normal, de una vida linda, para correr el riesgo de llevar un plan más grande que ellos mismos, el plan que Dios tenía con su nación. Número 2, todos ellos, aunque empezaron pequeños, ellos fueron respetados. Ellos se convirtieron en personas temidas, en personas poderosas, en personas respetables, en personas con dignidad. Fíjate cómo dicen algunas frases en la Biblia con respecto de los personajes bíblicos. No encontraremos otro que tenga tanta sabiduría como José. Y eso lo dijo el faraón, el rey del país más poderoso en ese entonces. No hay en otro tanta sabiduría como la hay en José. Mira esta otra frase. Hay un joven bien parecido que toca muy bien, es un guerrero valiente y Dios está con él. Mira esta otra frase. Daniel y sus amigos fueron encontrados 10 veces más sabios que todos los jóvenes en el imperio babilónico. Si has estudiado la historia mundial, sabes del imperio babilónico en su época, el imperio más grande del mundo. En todo ese imperio no había gente más inteligente que los siervos de Dios, que los jóvenes que eran temerosos y que honraban a Dios. 10 veces más inteligente. Es decir, de alguna manera vemos que las personas en la Biblia siempre fueron respetadas, siempre fueron temidas, fueron reconocidas. Y número 3, la tercera característica en todo personaje bíblico es que ellos vivían para darle gloria a Dios. Para darle a Dios la gloria. Ellos vivían para hacer ver a un Dios en este mundo como poderoso, como sobrenatural, un Dios que no tiene límites, un Dios que no es derrotado jamás, un Dios que puede amar y perdonar y dar una nueva oportunidad. Ellos vivían para darle gloria a Dios. Miren estas frases. El Dios al que servimos puede salvarnos de ese horno de fuego. Aleluya. Mira esta otra frase. Mi Dios, tú vienes contra mí con espada, con jabalín. Era un gigante tremendo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos y mi Dios te entregará en mis manos. Mira, otra persona dijo: mi Dios puede salvar con muchos o con pocos. Él puede darnos la victoria, aunque seamos muchos o aunque seamos pocos. Otro profeta dijo: y todo el pueblo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Otro hombre que iba a enfrentar a un ejército que lo superaba 5 o 10 veces más, así que tenían una derrota inminente. Cuando lo enfrentó este rey valiente Ezequías, él fue diciendo: Dios nunca deja de amarnos. Dios nunca deja de amarnos. De alguna manera nos damos cuenta que estas personas que empezaron en pequeño terminaron en grande, que eran protagonistas y que le daban a Dios la gloria, se convertían en hacedores de historias. Se convertían en protagonistas de la historia. Lo puedes ver en Abraham, lo puedes ver en Jacob, en Isaac, lo puedes ver en José, lo puedes ver en Moisés, lo puedes ver en David, o lo puedes también ver en el Nuevo Testamento con la historia de la iglesia primera. Las mismas características. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a su iglesia autoridad, le ha dado a su iglesia dignidad y la ha bendecido para que sea cabeza y no sea cola. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Alguien lo cree en esta hora? ¿Le estoy predicando a la iglesia correcta? Es exactamente lo mismo. Dios no ha cambiado de idea. Cuando habla con Pedro y le revela a la iglesia, le dice: lo que tú permitas o lo que tú prohíbas
desde el cielo será permitido o será prohibido. En tus manos, en tu vida hay autoridad cuando sabemos quién es Jesús. Quiero que le digas a la persona junto a ti: si cree en Jesús, eres bendecido y tienes autoridad. Hay un potencial grande en tu vida. Vamos, dilo, ayúdame a predicarlo. A mí me tomaría mucho tiempo. Eres bendecido en el nombre de Jesús. Solamente los que lo crean, que le aplaudan a Dios bien fuerte. La iglesia debe de entender el potencial que hay en su vida. A veces no lo hemos creído, a veces no lo hemos entendido. Creemos que somos pequeños, que somos pocos. Dios nunca ha necesitado que la mayoría de la gente le crea, pero Dios siempre ha buscado que su iglesia le crea, que su iglesia lo busque, que su iglesia ore. Y a veces el mundo, las circunstancias, la vida te quiere hacer sentir pequeño, insignificante, como que tú no puedes hacer ningún cambio relevante, ningún cambio significativo. Por eso esta tarde Dios me envió a darte un mensaje y hoy quiero predicarles el título: sé relevante. Sé relevante. Dígale a su vecino: sé relevante, sé relevante, sé relevante. Algo relevante es algo necesario, algo útil, algo valioso, algo que funciona, algo que tiene buen éxito, que tiene un buen desempeño. Un deportista relevante es el que sobresale por ser excelente, por brincar las barreras que otros los limitan. En los negocios, un negocio relevante sobresale del resto de los negocios. Y te digo algo: Dios creó a la iglesia para ser relevante en la sociedad donde vive. Es decir, que el mundo encuentre que la iglesia es necesaria, es útil, que la iglesia es la esperanza de México, porque Cristo Jesús está en la iglesia. Yo me encuentro con una generación donde la mayoría de mexicanos creen en Dios, pero la mayoría de ellos no creen en la iglesia. Es decir, de alguna manera dicen: yo creo en Dios, pero no creo en las instituciones. Yo creo en Dios, pero no creo en la gente que está al frente de las instituciones. Y lo entiendo por lo que han vivido, por lo que han experimentado. La iglesia se ha vuelto irrelevante para la sociedad, pero no fue así en el principio. Dios le dio a la iglesia esa autoridad y esa dignidad. Dios no le dio ese poder de prohibir o permitir ni a los políticos, ni a los banqueros, ni a los académicos. Dios no escucha las necesidades o los noticieros o lo que se publica en Facebook. Dios escucha a la iglesia. Dios le dio esa autoridad y ese permiso a la iglesia. Le estoy hablando a la iglesia en este día. ¿Hay alguien aquí que sea la iglesia? Entonces esa autoridad te la dio a ti. Esa dignidad te la dio a ti. Ese poder. Ahora, cuando tú estudias la historia de la iglesia, te das cuenta que Dios, desde el principio en la Biblia o en la iglesia, en la historia contemporánea, Dios diseñó la iglesia para tener autoridad, no solo dentro de las cuatro paredes, sino en la comunidad donde vive. Una autoridad para traer bienestar, no para traer temor. Una autoridad para traer sanidad y no traer dolor. Una autoridad para reflejar el amor de Dios y no el temor de Dios. La bendición de Dios y no solo la maldición de Dios. Y cuando la iglesia ha estado en su posición, cuando la iglesia ha tomado su responsabilidad y ha traído bendición, las cosas han marchado bien. Yo no sé si tú lo sabes, pero en Estados Unidos, cuando enviaron o trataron de enviar a los hombres a la luna, hay una película de Tom Hanks de esto, el Apolo 11, una misión destinada al fracaso. Y yo no sé si tú lo sabes, pero las posibilidades de que regresaran con vida eran prácticamente nulas. Era tan complejo ese asunto que literalmente tenían televisado a todo el mundo una muerte inminente. Y el presidente de Estados Unidos le pidió a la gente que orara a Dios, porque solo un milagro salvaría a los astronautas. En las escuelas los niños oraban por los astronautas. En la Cámara de Representantes la gente oraba por los astronautas. Y el milagro sucedió. Cuando la iglesia está a cargo, la iglesia tiene el poder de prohibir o de hacer que las cosas no sucedan o las cosas que sí suceden. Pero hay un problema con la iglesia. El problema con la iglesia es cuando la iglesia centra la bendición de Dios solo en nosotros mismos. Cuando hemos creído que todo se trata de mí, de mi bendición, de mi sanidad, de mi restauración, de mi provisión, y creemos que toda la bendición de Dios se debe estancar en nuestras vidas. Cuando queremos centrar todo el evangelio solo en nosotros, empezamos a deformar la idea de Dios. Dios no te hizo luz de la iglesia, te hizo la luz de este mundo. Dios no te hizo la sal de la iglesia, sino te hizo la sal
de este mundo. Y cuando la iglesia perdemos el enfoque de que debemos servir a la comunidad en donde vivimos, entonces empezamos a creer que todo se trata de mí. Pero te digo algo, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de lo que Dios quiere hacer por esta ciudad a través de tu vida. ¿Alguien lo puede entender conmigo? ¿Alguien lo puede creer conmigo? No se trata de nosotros. Mire a los cristianos, que aunque sean cristianos por mucho tiempo, solamente viven para ellos mismos. Solamente vivo para mí. No sirvo a otros, no evangelizo a otros, no ayudo a que otros se afirmen en su fe. Solamente quiero ser cristiano para mí. Sucede con ellos lo que pasa en un fenómeno en las estrellas. Cuando una estrella, una fuente de calor capaz de dar vida y casi de manera eterna, cuando una estrella con un poder increíble pierde su vida, sucede un fenómeno. Explota, pero explota hacia adentro. Cuando una estrella muere, implosiona. Explota no hacia afuera, sino aún al morir explota para adentro. Explota para ella. Se dice que la fuerza de gravedad de una estrella es tan fuerte que atrae todo alrededor al momento de morir. Estalla violentamente hacia adentro porque su gravedad rompe las barreras, pero las atrae hacia el centro. Esa misma gravedad la enfrenta la iglesia cuando pensamos que se trata de mí. Cuando concentro en mí solamente el sacrificio de Jesús, en vez de llevar ese sacrificio a la gente que lo necesita. Cuando creo que el pastor existe para predicarme solamente a mí, que la iglesia sirve para atenderme a mí, que todos los demás deben de preparar todo para que yo lo pueda disfrutar, entonces mi brillo genera una implosión. Implosiono, exploto hacia adentro. Te lo vuelvo a decir en este día, hay un gran potencial en ti, pero si no usas ese potencial para salvar a otros, vas a implosionar, vas a explotar hacia adentro. Mira lo que sucede cuando una estrella muere e implosiona. Se convierte en un agujero negro. El agujero negro succiona todo a su alrededor. La vida que tienen otras estrellas, el agujero negro la succiona. Succiona planetas, todo lo que está a su alrededor lo atrae, lo concentra hacia mí. Inclusive se dice que ni la luz puede escapar de un hoyo negro. Por eso ni siquiera lo han podido fotografiar. Hay unas noticias, porque ni siquiera la luz se escapa. Y yo así veo a un cristiano que vive para él. Nos convertimos en consumidores de la iglesia. Succionamos la vida de todos alrededor. Succionamos la energía, la motivación, la alegría de todos alrededor. Vienen los cristianos contentos del servicio y cuando llegan a mi vida me encargo de robarles ese gozo, me encargo de robarles esa fe. Vienen, se levantan jóvenes que dicen podemos predicarle a la Ciudad de México, pero esos cristianos que viven para ellos dicen no, mira, es difícil, será imposible, jamás lo puedes lograr, y succionan esa alegría, esa fe, esa motivación de todo a su alrededor. Hay un gran potencial en ti, iglesia. Te lo voy a decir otra vez, hay un gran potencial en ti. Y cuando entendemos que ese potencial nos fue dado para bendecir a otros, ese potencial tiene sentido, ese potencial crece, ese potencial no tiene límites, ni aun las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. Por Dios, iglesia, hay potencial en ti, hay potencial en ti, hay poder en tu vida. A Dios no le importa que seas jovencito. Como David, Dios puede hacerte vencer osos, leones, gigantes más fuertes y poderosos que tú. A Dios no le importa que te hayan rechazado tus hermanos, tu familia. Como a José, Dios te puede hacer relevante, Dios te puede hacer respetable, Dios te puede hacer de bendición, darte sabiduría y autoridad en la nación más poderosa del mundo. A Dios no le importa que seas mujer. A Dios no le importa que seas como Esther, una mujer huérfana sin padres. Dios te puede poner, puede llevarte a lugares de influencia y de autoridad para salvar a todo un pueblo. A Dios no le importa que no hayas podido terminar una carrera, que no hayas podido tener educación formal. Si crees en Jesús como los apóstoles, Dios te puede levantar en autoridad y en eminencia. Cuando entiendes que no se trata de mí, que no se trata de mis limitaciones, ni tampoco de mis aciertos. No se trata de mi bienestar o mi tranquilidad, sino se trata de cumplir lo que Dios quiere hacer con la Ciudad de México. Y Él quiere usarnos. ¿Sabe cuántos cristianos han fracasado por pensar en ellos? El pastor no me saluda, me voy de la iglesia, porque creían que el cristianismo se trata de ellos.
Es que en ese ministerio no me dieron oportunidad y ya me voy de la iglesia porque creía que se trataba de mí. Es que en ese ministerio me hicieron estar demasiado tiempo, iglesia. Tenemos 16 iglesias que levantar en la Ciudad de México. Si no entiendes lo que es 16 veces más esfuerzo, no somos dignos de este llamado. Que Dios se lo entregue a alguien más. Pero cuando una iglesia puede dar 16 por 16 alcaldías que tiene esta ciudad, su vida para que México conozca a Cristo, las cosas van a cambiar, las cosas van a suceder, las cosas van a ser transformadas. Solo los que lo crean, díganlo fuerte: no se trata de mí, no se trata de mí. Por favor, no me malinterpreten. Quizá si vienes por primera vez a la iglesia este día, te parece un poco extraño este mensaje. No, tranquilo, existimos para servirte. Existimos para ayudarte, para hacerte crecer. Queremos compartir contigo el amor de Jesús. Pero la segunda o la tercera vez que vengas, te vamos a dar un remo para que remes en esta misión que se llama la Ciudad de México. Te vamos a compartir un escudo y una espada para que tú también pelees por los que lo necesitan. Te vamos a ayudar en el proceso a restaurar tu vida y a restaurar tu familia y a restaurar tus finanzas. Pero el proceso no necesita haber terminado para que tú empieces tu verdadera misión, que es compartir el amor de Jesús a esta Ciudad de México. Yo me pregunto, ¿somos la iglesia de la Ciudad de México? No, en serio, ¿hay alguien aquí que haya entendido que existimos para la Ciudad de México? Que le aplauda a Dios fuerte, que le sirva al Señor con todo el corazón. ¿Por qué lo permites? Una pregunta que golpeó mi corazón hace aproximadamente 12 años. ¿Por qué lo permites? Hace 12 años nos visitó un profeta. Yo creo en la profecía. Sé que hay que tener cuidado con la profecía, pero yo creo que la profecía es un don del Espíritu Santo y que el profeta es una autoridad de parte de Dios para la iglesia. Y vino un profeta a la iglesia y me dijo: Abdías, ¿ya te diste cuenta de lo que acaban de construir frente a la iglesia? Y yo le dije: sí, un parque bien bonito, ¿no? Porque habían construido allí sobre Periférico, casi esquina con Ermita, un parque, una bandera muy bonita. Me dijo: no, Abdías, quiero que vengas y lo veas con ojos del Espíritu. Y habían puesto una fuente. En esa fuente estaba una mujer con el torso desnudo o semidesnudo, coronando y entronando a otra mujer, igual con el torso desnudo. Le estaba poniendo una corona sobre su cabeza. Y él empezó a describirme lo que iba a suceder con la Ciudad de México. Abdías, vienen días donde se promoverán leyes en contra de la familia. Vienen días donde se promoverán leyes a favor de la promiscuidad sexual. Vienen días donde se promoverán leyes que traerán más vacío a las mujeres. Yo le dije: ¿por qué? Me dijo: mira bien sobre qué está sentada esta mujer y cuál es el trono sobre el cual está sentada. Me asomo bien. Constitución de 1917. Abdías, se vienen días tristes. Hace 11 años para México. Vienen días de violencia, vendrán días de dolor, vendrán días de sangre derramada. ¿Por qué lo permites? Yo era pastor de una iglesia chiquita, 50 miembros. No teníamos ni siquiera un lugar como este. Nos reuníamos en la sala de mi casa. No digo que hoy sea muy conocido, pero antes no era nada conocido. No digo que hoy tenga todas las respuestas, pero antes tenía mucho menos respuestas. Y cuando estaba a punto de decirle: ¿qué puedo yo hacer? No tengo el dinero, no tengo la influencia, la gente no me conoce, no tengo autoridad en el Senado, no tengo autoridad en la policía. Cuando estaba a punto de decirle todo lo que no puedo hacer, él me dijo: tú eres la iglesia, y lo que tú prohíbas desde el cielo será prohibido, y lo que tú permitas desde el cielo será permitido. Nunca digas que eres niño si Dios te ha llamado. Y esta pregunta te la quiero compartir el día de hoy. ¿Por qué si en el mundo hay tanta violencia y tanta maldad, tanto dolor, por qué lo permites? Y antes de que me digas ¿qué puedo yo hacer?, quiero recordarte que tú eres la iglesia que Dios ha regalado a la Ciudad de México y que en ti Dios ha puesto la solución, el amor y la esperanza que esta ciudad necesita. Si lo crees, dale ese aplauso a Dios bien fuerte. El día que entendamos que la iglesia tiene el poder para detener las cosas que suceden, ese día detendremos las cosas que suceden. Cuando la iglesia entienda que tiene ese poder. Te quiero poner algunos ejemplos.
La pastora Fabiola me platicó el martes pasado una experiencia que tuvo y que le hizo entender que la oración funciona y que realmente hay poder en nuestras palabras. Hace algunos años, cuando ella tenía un departamento en la colonia Morelos, se estableció junto a su casa, literalmente pared con pared, puerta con puerta, una célula de distribución de drogas. Hombres violentos, personas armadas, personas sin escrúpulos, dedicadas a la venta del narcotráfico. ¿Qué podía hacer ella? Humanamente hablando, ¿qué fuerza tenía ella para cambiar eso? ¿Qué podría hacer si a veces le da miedo, mujer, denunciar esas cosas? Aunque hay que hacerlo, pero ella no sabía si estaba coludida las autoridades. Imagínate vivir junto a la distribución de droga de la colonia. Pero ella hizo algo poderoso. Ella oró a Dios. Pero escúchenme, no oró como oveja machucada, reprimida, porque hay gente que ora a Dios. ¿Dónde estás, Dios? Ay, ¿por qué? Ay, Señor, ¿dónde estás? Ay, Señor, ya llévame contigo. ¡No! El día que oremos a Dios sabiendo quiénes somos, el día que entendamos que nuestros labios en el nombre de Jesús podemos prohibir que las cosas sucedan, van a dejar de suceder esas cosas. Ella oró a Dios con autoridad. Ella tomó autoridad en el nombre de Jesús. Y escuche ello, aquí está ella, no me dejará mentir. Pastora, ¿cuánto tiempo tardó la respuesta de Dios? Al día siguiente. Yo no sé humanamente hablando cuánto tarda este proceso, pero sé cuánto dura la oración, la respuesta a la oración. Al día siguiente Dios movió las cosas para que estas personas fueran desalojados y ella pudiera vivir en paz. Porque había una hija de Dios que no iba a permitir convivir con la maldad, no iba a permitir que sucediera esa violencia junto a su casa, porque somos luz en el lugar donde vivimos. Le estoy predicando a la iglesia correcta. Le estoy predicando a la iglesia correcta. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Yo viví en una de las colonias más duras de la Ciudad de México, en la Vicente Guerrero. No sabía, era una de las manzanas más violentas de toda la Vicente Guerrero. Ahí viví sin saberlo. Un lugar de violencia y de narcotráfico. Dios como testigo se los digo. Mi esposa y yo oramos a Dios. Y lo que era un jardín abandonado donde las drogas abundaban, donde la violencia abundaba, donde las personas que querían hacer daño abundaban, Dios envió bendición para que limpiaran y transformaran esa colonia, porque un hijo de Dios se lo pidió al Señor. Yo puedo escoger que fue la casualidad, que fue un movimiento político, pero decido escoger que es un Dios que responde a nuestras oraciones. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? Escúcheme. El apóstol Eugenio, no sé si usted lo conoce. ¿Alguien ha oído predicar al apóstol Eugenio? Tiene una fe increíble ese hombre, respetable. Aprendamos de él lo que es creer en Dios en una forma radical, alocada y valiente. Escúcheme, yo lo vi cuando hicieron la construcción del periférico. Tiraron todas las casas menos una. Por algo muy raro, en el trébol dejaron una casa y casualmente esa casa se convirtió en un antro. Vendían alcohol, había prostitución ahí. Y yo vi al apóstol Eugenio cada vez que tomaba el trébol señalar y decir: en el nombre de Jesús te secas. Yo no sé si un político o alguien bien apadrinado porque permitió que esa casa la detuvieran cuando destruyeron en otras, pero sé cuál es el poder de Dios. Y créame, al poco tiempo derribaron esa casa, secaron ese lugar y volvió a ser un jardín para la gloria de Dios. Y me acuerdo otra historia con el apóstol. Invitaron a los pastores a un desayuno con políticos. Estaban haciendo campaña, estaban buscando el apoyo de la gente. Normalmente ellos así actúan. Se le olvida la iglesia después, pero en campaña le invitan al desayuno. Y había ahí varios pastores. Algunos pastores iban por la foto, iban por conocer a alguien famoso. Pero el apóstol Bañuelos llevaba una misión en su corazón muy diferente. Y mientras todos estaban con tranquilidad y armonía, él pidió la palabra. Él tomó la Biblia y dijo: ay de ustedes gobernantes, leyendo Isaías, que no le hacen justicia a la viuda. Ay de ustedes gobernantes que no ven por el bien de los huérfanos. Ay de ustedes gobernantes que aceptan la... Y ahí está en Isaías y se pone a leer la Biblia. Y ahí los políticos con cara de... Y al final dice: yo pelearé por mis ovejas. Cerró la Biblia, se sentó. No le hago el cuento largo. Ese partido político no ha podido gobernar en la Ciudad de México hasta que ese hombre le vuelva a levantar el castigo, hasta que ese pastor. O podemos creer que es casualidad. No, pastor, está usted viendo las cosas como no son. Eso es casualidad.
¿Es casualidad o es Dios escuchando la palabra de un hombre de fe, de un profeta de fe, que le está diciendo a esa higuera que se seque y esa higuera se seca? Uy, le estoy predicando a la iglesia correcta. Yo quiero que te des cuenta del poder de Dios que hay en ti. ¿Sabes? El diablo sabe cuánto poder hay en ti para causar un efecto positivo en la comunidad. Por eso el diablo te va a ofrecer una vida tranquilita. No, más ve a la iglesia tranquilita y ve cada 8 días y ya. Sabes que Dios te quiere usar para liberar endemoniados, para consolar a viudas, para abrir orfanatos, para abrir escuelas, para ordenar bendición sobre nuestra familia. Y el diablo te dice: no, ya estás muy grande y te duelen las rodillas, mira, no te metas en broncas, ve a la iglesia y ya. El diablo te dice: no, mira, tu matrimonio todavía no está muy bien, tus finanzas no están muy bien. ¿Y quién te dijo que necesitábamos ser perfectos para empezar a servir a Dios? ¿Quién te dijo que debíamos tener todas las respuestas para que Él nos usara? No se trata de mí, se trata de lo que Dios puede hacer a través de mí. ¿Le estoy hablando a la iglesia correcta? Creo que le estoy predicando a la iglesia correcta. Créelo. Mira cómo dice el libro de Isaías capítulo 60, versículo 21 y 22. Míralo con ojos de fe. Entonces tú, mi pueblo. ¿Tú quién? Miren ustedes, los ricos del mundo. Miren ustedes, académicos. Miren ustedes, presidentes. El G8, no. Mi pueblo. Uno lo entiende. Creo que hay 2 o 3 que lo entienden. Todos ellos serán justos. ¿Todos ellos serán qué? Esto es un misterio. Nuestra conducta nunca nos será suficiente para ser justos. Menos, humanamente hablando, podemos ser todos justos. Siempre habrá un error entre nosotros, hasta que entendemos que nuestra justicia no se trata de nuestras acciones, sino de nuestra fe en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús podemos ser justos y para siempre heredarán la tierra. Quizá no la conoces, quizá no has recorrido esos lugares, pero es tuya. Dios te la entregó para gobernarla. Dios te la entregó. Y mira lo que dice: ellos son vástagos de mi plantío, ellos son la obra de mis manos, para manifestar mi gloria. Y el más pequeño equivaldrá a 1000, el menor a una nación poderosa. Yo, el Señor, a su tiempo lo apresuraré. Si tú lo crees, apláudele a Dios. Si tú lo crees, despierta este día. Si tú lo crees, avívate este día. Motívate este día, ábrele tu corazón a Dios. Hay una historia grande que Dios quiere usar en tu vida. Miren, cuando era niño, hay otro versículo que les quiero leer en un momento. Y cuando era niño, mi papá me llevó en Cuernavaca, en Chulavista. No sé si alguno de ustedes haya tenido oportunidad de visitarlo, pero en Chulavista, en Cuernavaca, había un lugar, un hotel precioso, 5 estrellas. El jet set de la vida mexicana, Agustín Lara, todos ellos en los 50 iban a ese hotel. Y en ese hotel se construyó un oratorio. ¿Tú conociste el oratorio de Chulavista? ¿Lo conociste? Un lugar precioso, una réplica exacta del lugar santísimo del templo de Salomón. Utilizaron oro para su construcción, maderas preciosas para su construcción. Era gratis la entrada si tú ibas a orar. Yo recuerdo caminar por los pasillos de acceso y en el techo estar labrado precioso la genealogía de Jesús, demostrando que Él fue quien dijo que era. Además encontrabas una pared hermosa con todos los nombres de Dios, casualmente 365, como los días para que conozcas a Dios nuevamente cada día. Y luego había un versículo maravilloso, el 2 de Crónicas. Empecé a googlearlo para compartírselos hoy y me llevé la trágica noticia de que ese lugar ahora está abandonado. Ese lugar ahora es vivienda de homeless, personas sin hogar, animales viven ahí. Está destruido, está olvidado, está descuidado. Ahí está ese pasillo, míralo. La gente entró y empezó a robar las cosas. Se empezaron a llevar las cosas y el tiempo cobró la factura. Y hay una imagen que me parte el corazón. Hay una imagen que me duele en el corazón y es esta. Porque consagraron ese lugar para orar por México y consagrar a México a la vida, al amor, a la paz de Cristo Jesús. No es una religión. Viendo esto, entiendo
entiendo por qué los últimos años el país está como está. No le culpes a los políticos, ellos no tienen autoridad de reino. No te decepciones por la seguridad, ellos no conocen a Dios. Y lo que alguna vez fue un oratorio, un lugar de oración a Jesús, ahora está destruido. No te entristezcas, amigos, la iglesia es mucho más que 4 paredes. Podrán destruir este edificio, pero jamás destruirán el propósito de Dios a través de personas que le creemos. ¿Alguien dice amén? Pero esto nos da una lección. Esto me da una lección. Escúchame, cuando investigué por qué dejaron de orar en este lugar, y cuando perdemos nuestro propósito, somos destruidos por la misma sociedad a la que Dios nos llamó a bendecir. Dios te llamó a alumbrar a México, pero si tú pierdes tu propósito, la misma sociedad te va a despreciar, te va a destruir, te va a acabar. Porque si no entendemos que el evangelio no se trata de mí, sino a través de mí, Dios quiere abrazar a los necesitados, Dios quiere ayudar a la huérfana, al huérfano, a la viuda. Dios quiere abrazar a esas mujeres y a esos hombres que lo necesitan. Pero si perdemos nuestro propósito, esta sociedad también nos va a destruir a nosotros. Cómo me encantaría que esta tarde algún muchachillo entre nosotros, alguna señorita entre nosotros se convirtiera en un empresario poderoso financieramente por la gracia de Dios. Que crea que Dios lo puede hacer y compre este lugar y lo vuelva a restaurar, no más para sacarnos la espinita, no más porque cala. ¿O no? Ver, imagínate que le creas a Dios, hija, y Dios te hace una empresaria multimillonaria y compras este lugar, lo reconstruyes, no más porque cala. Es como, no sé si tú sabías, la casa de un filósofo se le ocurrió decir Dios está muerto. Se le ocurrió promover el humanismo y dedicar su vida a una vida sin Dios y a decir que Dios no existe. Y él declaró: Dios está muerto. ¿Qué crees? Él se murió y no Dios. Y al rato, escucha, esta historia es fantástica. La Sociedad Bíblica compró su casa y hizo su casa la oficina de distribución de Biblias más grande de todo el mundo. No más porque cala, no más para sacarnos la espinita. Uy, alguien aplaude a Dios que lo entienda. Uy, ese terreno baldío que te daba miedo, pídeselo a Dios, que se abra ahí una iglesia. No más porque cala, no más porque entendemos quién soy yo y cuánto valgo yo, y que en mis manos está el poder de permitir o de prohibir cosas. ¿Le estoy predicando a la iglesia correcta? ¿Es acaso este solo un sermón de domingo, o es acaso la palabra de Dios que puede transformar tu vida? Es en este lugar que yo leí por primera vez Segunda de Crónicas capítulo 7 versículos 14 y 15. Un versículo que marcaría mi corazón. Si mi pueblo, ¿si quiénes? Tú no tienes que esperar que sea la gente que no conoce a Dios que empiecen a orar. No. Tú no puedes esperar que sean los senadores o los diputados que busquen a Dios. No, Dios no lo necesita. Dios necesita que su pueblo, que tú y yo, que Selah, la iglesia de la Ciudad de México, nos humillemos y oremos. Y dice la Biblia: si mi pueblo se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, yo perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Quieres ver México cambiado? No andes destruyendo monumentos y mejor ponte a orar. Hay poder en la oración. Hay más poder en tus rodillas que en tus reclamos. Hay más poder en tu clamor al cielo que en reclamos humanistas. Ponte a orar. Y dice la Biblia: mantendré mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. ¿Quién se quiere poner de pie para cambiar su vida? ¿Quién quiere decidir el día de hoy dejar el anonimato? ¿Quién se quiere poner de pie y darle a Dios un aplauso fuerte, sobrenatural? Quiero decirte, ahí así puesto de pie, quiero decirte 3 cosas. Que tú, ama de casa, que tú, jovencito sin mucho dinero, no te preocupes, no te desmotives. Hay 3 cosas que tú puedes hacer y tienen el poder de cambiar la historia de la nación. Número 1, ora. Ora.
Ora con fe, ora apasionadamente, ora con autoridad del reino. Deja de hacer esas oraciones que alejan a la gente de conocer a Dios. Deja de hacer esas oraciones de lástima o de dolor. Ora con autoridad del Señor para que la lluvia de dolor, de maldición, de violencia se sequen en el nombre de Jesús. Ora en el nombre de Jesús. Te voy a decir algo con respecto de la oración. Dios no escucha al gobierno, Dios no escucha las noticias, Dios no escucha a los pecadores, no escucha a los poderosos, Dios ni siquiera escucha las tormentas. Dios escucha tu voz. Dios escucha la voz de su iglesia. Dios escucha tu oración. Eres tú que tienes la línea directa con el creador del cielo y de la tierra. Dios te escucha. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien entiende eso? Número 2, la Biblia. ¿Tienes en tus manos una Biblia? ¿Ya te compraste una Biblia escrita por primera vez? Porque nunca en toda la historia de la humanidad hemos tenido tan fácil acceso a la Biblia como hoy. Tantas traducciones, y están ahí por una razón: para que la iglesia la proclame en el nombre de Jesús. Habla la Biblia, declara la palabra de Dios a otros, habla las promesas de Dios a la gente que lo necesita. Declara lo que dice la Biblia: Él llevó tus enfermedades y Él sufrió tus dolencias, por sus llagas somos curados. Declara lo que dice la Biblia: y tu pie no tropezará, porque enviará a su ángel cerca de ti para que tu pie no caiga. Declara lo que dice la Biblia: ninguna arma forjada en tu contra prosperará. Cree la Biblia y habla la palabra de Dios con fe. La Biblia tiene el poder de cambiar la historia. Y número 3, cree en la iglesia. Cree en la iglesia. Levanta la iglesia, honra la iglesia, sirve en la iglesia. La iglesia no solo es un grupo de amigos que nos juntamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La iglesia son los brazos que Dios quiere utilizar para bendecir a la gente. La iglesia son los pies que Dios quiere usar para lavarle a otros sus pies. Es la iglesia. Mira, yo entiendo que los pecadores hablen mal de la iglesia. Siempre ha pasado. No siempre los gobernadores estarán de acuerdo con la iglesia. No siempre el mundo amará y honrará a la iglesia. Pero cuando la misma iglesia habla mal de la iglesia, cuando la misma iglesia cree en la misma iglesia, no cree en la misma iglesia, es como esas enfermedades en un cuerpo, que el cuerpo mismo se está haciendo dolor al cuerpo mismo. Cree en la iglesia, bendice la iglesia, honra la iglesia, cuida la iglesia, habla bien de la iglesia. No porque sea perfecta, jamás seremos perfectos en nuestra humanidad, pero si Dios confía en su iglesia, ¿quién soy yo para dudar de su iglesia? Si Dios todavía quiere usar a su iglesia, ¿quién soy yo para rechazar a la iglesia? Cuida la iglesia. Por eso ofrendamos, por eso cuidamos a nuestros pastores. Esta semana, por primera vez en muchos años, un hombre me dijo: pastor, quiero darle una ofrenda a usted. Ya he bendecido la casa, ya traje mi primicia, pero quiero que usted lo disfrute. Wow, porque los amamos y honramos lo que hacen. Por favor, no me malinterpretas, no tienes que hacerlo, no quiero que te sientas mal de que no lo hagas, pero cuida a tus pastores, ámalos, bendícelos, levántalos. Y al tú honrar la iglesia, estarás honrando tu vida misma, estarás levantando tu vida misma, porque tú también eres la iglesia. ¿Quién dice amén en esta hora? ¿Alguien le puede aplaudir a Dios? Señor, hoy nos ponemos de pie para entregarte nuestra vida. Alguien levante su mano derecha a Dios y dígale: Señor, no podemos más estar dormidos, podemos seguir pensando en mí. Ya son muchos años que esa herida detuvo a este pastor, que hoy debía estar hablando, que hoy debía estar evangelizando. No puedo dejar que el diablo con ese pecado me siga atando años después. Hoy en el nombre de Jesús entiendo que tú me has llamado y escogido en ese tiempo para servirte y proclamar tu palabra. Yo levanto mi mano para decirte: Señor,
Ya no más en esa silla pasiva. Ya no más venir a la iglesia solo como un consumidor de servicios espirituales. Señor, yo soy un edificador de tu casa. Que mi vida se gaste, se invierta en que otros te conozcan. Que mis finanzas, Señor, tengan un sentido eterno. Que más vidas puedan conocerte. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida. ¿Y quién puede levantar sus dos manos a Dios esta tarde y decirle: Señor, hoy te entrego mi vida? Ya no solo para salvación, sino para propósito. Yo quiero que mi casa sirva como una célula donde se predica tu palabra. Yo quiero que mi carro se gaste en traer personas a los pies de Cristo, Dios. Señor, si tú me das un logro en el deporte, en la escuela, Señor, déjame decirle a otros de tu gloria, de tu amor y de tu fidelidad. Señor, yo levanto mis manos, yo te entrego mi vida. Úsame, Señor, úsame, porque México lo necesita. Líbranos de ser una iglesia que pensemos solo en nosotros, en pasarla bien, en recibir tu palabra y ya. Vamos, amiga, este es tu tiempo. Tú ya eres cristiana de años, tú ya eres cristiano de años. Y no quiero hablar de tu pasado, pero te quiero hablar de tu futuro. Y es un futuro glorioso. Sabes que hay miles, literalmente miles de personas que serán salvas cuando tú creas que puedes abrir tus labios. Podrás sacar del infierno a esas personas cuando lo creas, amigo. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, Selah, este es tu tiempo. Eres la iglesia de la Ciudad de México. Amén. Amén.